Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo para mí saludarles en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir refrescando nuestras vidas espirituales con la bendita palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 8 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los llamó. Esfuércense por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es uno de los pasajes muy bellos que el apóstol Pedro está bajo la inspiración del Espíritu Santo dándonos a cada uno de nosotros. Pedro dice que si el creyente añade o suma en su vida todas las cosas que nosotros vemos en el contexto del versículo 8 al 11, o sea, del 5 al 7, si todos nosotros sumáramos o añadiéramos estas virtudes cristianas, entonces nos señala varias cosas que nosotros podemos alcanzar, 5 cosas fundamentales que nosotros podemos alcanzar, si es que nosotros abundamos en estas cosas. ¿Qué cosas? Dice el versículo 5 lo siguiente: esfuércense por mejorar su vida. A la fe, súmenle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, súmenle conocimiento. Al conocimiento, súmenle dominio propio. Al dominio propio, súmenle constancia. Y a la constancia, súmenle servicio a Dios. Y el servicio a Dios, súmenle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, súmenle amor. Esto es algo muy grande, muy profundo en nuestras vidas, pero también muy práctico, para que nosotros podamos experimentar estas cosas que nos narra Pedro. Pedro dice, sumen estas cosas y abunden en ellas, y entonces, número 1, serás siempre un creyente fructífero. Es lo que nos está señalando justamente Pedro. Ya no vivirás una vida ociosa, una vida árida. Por el contrario, tendrás siempre una vida cargada de los mejores frutos del Espíritu Santo. Para ti, para los tuyos y para bendecir también a los demás. Número 2, dice Pedro que de esa manera, si sobreabundamos en esas virtudes, ya no tendremos la vista tan corta, ni seremos ciegos como los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, que no les interesa vivir bien moralmente, no les interesa vivir ese estilo de vida, esa clase de vida, y sus ojos solo están en la tierra, en los placeres, en las posesiones. Nunca consideran las consecuencias de sus hechos de acciones. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, no tienen estas virtudes cristianas que son importantes. Pero tú, estimado hermano, que lo tienes, sobreabunda en ellas. Serás un cristiano fructífero, pero también siempre te va a interesar vivir de una manera moral alta, con una moral alta, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Número 3, Pedro dice que no nos olvidaremos nunca que hemos sido purificados de nuestros pecados. Siempre considerarás el gran precio que Cristo Jesús pagó para perdonar tus pecados. Entonces, cuando tú sobreabundas en estas virtudes cristianas, vas a siempre a tener en consideración el perdón que Jesús consiguió en la cruz para ti y para mí. Nunca nos vamos a olvidar de ello. Y número 4, dice Pedro que cuando somos diligentes en aprender cómo sobreabundar en esas virtudes,
entonces nunca caeremos, nunca, dice, tropezaremos, por lo menos de manera destructora o aniquiladora. Más bien, dice Pedro, que gozaremos de una vida abundante, la vida abundante que Jesús nos ha ofrecido y que debe ser prácticamente una realidad en la vida de cada creyente. Y número 5, en el versículo 11, Pedro dice que el diligente, el que ha buscado estas virtudes, tendrá una amplia, honrosa, generosa entrada en el reino eterno. Qué hermoso, hermanos. El recibimiento será abundante. Será entonces una gloriosa bienvenida en el cielo. Aquel que ha sido diligente, que ha guardado la fe, que se ha mantenido y se ha conservado enteramente santificado, ha sido empeñoso y perseverante para estar siempre siguiendo los lineamientos de la bendita palabra de Dios. Haga sumas importantes en su vida. Estas son adiciones, sumas para añadir cada día constantemente en nuestra vida espiritual. Que Dios le bendiga, estimado hermano, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Que tenga un lindo día junto a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén.